Capítulo 41. Día 193/mes 5/año 40024. Me desperté con el sonido molesto del despertador. Me senté en la cama con un suspiro, sintiendo el cuerpo aún algo pesado. Hora de levantarse, dormilón. Murmuré para Chispitas. Chispitas se despertó sobresaltado, soltando unas pequeñas chispas. Le di a Chispitas su ración diaria. Mientras comía con entusiasmo, yo me dirigí al comedor a desayunar lo de siempre. Cuando terminé, escuché el pitido de notificación de mi Orbicom. Lo saqué del bolsillo y leí el mensaje que apareció en la pantalla. Reúnete en la entrada de la torre. Vamos a las ruinas. Graylen, dejé el plato a un lado y me dirigí a mi habitación a recoger a Chispitas. Hoy vienes conmigo. Le dije, mientras lo levantaba con cuidado y lo colocaba sobre mi hombro. Chispitas dio un pequeño zumbido eléctrico de emoción, se acomodó en mi hombro y se enroscó con la cola alrededor de mi cuello. Descendí por las escaleras rápidamente. Al llegar al vestíbulo, me lo encontré vacío, así que me senté a esperar que el resto llegara. Chispitas se mantenía quieto sobre mi hombro, emitiendo pequeños zumbidos rítmicos que casi parecían un ronroneo. Uno a uno, los demás comenzaron a llegar. Primero Elise, acompañada de Carl y Marek. Luego llegaron Nolan, Idris y Selene. Finalmente, Graylen cruzó la puerta. Graylen no perdió tiempo en darnos los detalles. Solo intercambió unas pocas palabras con todos. ¿Te lo vas a llevar?, preguntó Elise. ¿Ese es el roedor eléctrico del que hablaban?, dijo Nolan, inclinándose con curiosidad. He escuchado que lo llevaste a las alcantarillas a cazar escarabs, murmuró Selene sin apartar la vista de Chispitas. ¿De verdad puede lanzar rayos? No esperaba que fuera tan pequeño, añadió Idris con una risa breve. Pensé que sería más grande. Es más útil de lo que parece, dije simplemente, acariciando a Chispitas detrás de las orejas. El pequeño emitió un leve chirrido. Bien. Estamos todos, dijo Graylen, cruzando los brazos. Al alcantarillado. Descendimos en fila, bajando por la escalera de acceso de la torre de señal. El hedor se volvió cada vez más denso a medida que nos aproximábamos a los niveles inferiores. Un olor a algo rancio que se pegaba al paladar como una capa de moho viejo. Caminamos por un rato por las alcantarillas hasta llegar al ascensor que llevaba a las ruinas. No cabemos todos de una, dijo Carl. Bajamos por turnos, ordenó Graylen. Yo iré en el primer grupo. Se subió sin esperar discusión, seguido por Marek e Idris. El ascensor vibró y comenzó a descender con un chirrido metálico que retumbó por el hueco. Mientras esperábamos nuestro turno, Chispitas se deslizó desde mi hombro y bajó al suelo, moviéndose con cautela entre los charcos. Olfateó como si hubiera olido algo familiar. Cuando nos llegó el turno, bajamos Elise, Carl, Selene, Nolan y yo. Al llegar al fondo, nos encontramos con la entrada a las ruinas abierta de par en par. Estas son las ruinas, ¿verdad?, preguntó Nolan, observando la gran puerta. Asentí en silencio y avancé el primero. Al caminar unos metros dentro, algo llamó mi atención. Un pequeño resalto de madera sobresalía del suelo, justo donde estaba la placa de presión. Era una modificación reciente, posiblemente una medida para impedir que se active la trampa de la bola rodante. Continué caminando por el pasillo iluminado con focos colocados a intervalos regulares, probablemente instalados para explorar mejor las ruinas. Cuando estaba por llegar al final del pasillo que llevaba a la última sala, me encontré con Graylen, Marek e Idris esperándonos. Ya era hora, dijo Graylen. Nos reunimos frente a Graylen, que estaba frente a la puerta que llevaba a la última sala. Escuchen bien, comenzó Graylen, mirándonos a todos. Vamos a combatir por parejas contra el núcleo. Mientras dos están adentro, el resto observarán el combate para cuando llegue su turno. Un silencio tenso se apoderó del grupo. Gracias a que Elise, Selene y Ryu combatieron brevemente contra el núcleo, sabemos su aspecto y un poco de sus capacidades, continuó Graylen, sin perder su tono directo. Es un núcleo de aspecto reptiliano y grande, resistente a ataques. Nadie habló. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los generadores alimentando los focos del pasillo. ¿Y si alguien resulta gravemente herido?, preguntó Marek levantando la mano. Entonces intervendremos, respondió Graylen sin vacilar. Esto es una pelea de entrenamiento, no una prueba a muerte. Su voz sonaba firme, autoritaria. Los primeros en entrar serán Elise y Nolan, anunció sin rodeos. Elise asintió en silencio y Nolan sonrió con confianza. Mientras cruzaban la puerta, pude ver cómo emergía la energía de la última vez del centro de la habitación.
Los focos parpadearon brevemente mientras la criatura se materializaba. Una masa de luz fue tomando forma, y en poco tiempo el Nucleud tomó forma. Nolan desenvainó sus dagas con rapidez y corrió por el flanco izquierdo, buscando un punto ciego. Elise, por su parte, cerró los ojos un instante, extendió ambas manos, y dos aves de energía espiritual se formaron. Ambas aves se lanzaron contra el Nucleud, y al impactar sobre su cuerpo, estallaron como si fueran proyectiles. El Nucleud retrocedió un paso. Luego, se lanzó hacia adelante, cubriendo la distancia con sorprendente velocidad para algo de su tamaño. Elise apenas alcanzó a alzar una barrera defensiva antes de ser golpeada por su cola y lanzada contra la pared. Nolan aprovechó ese instante para subirse sobre el Nucleud y le clavó ambas dagas entre los omóplatos. Las hojas penetraron con fuerza, pero un destello brillante envolvió las hojas de las dagas y las expulsó. Nolan cayó de espaldas al suelo, rodando un par de veces antes de intentar incorporarse. El Nucleud giró y lo aplastó con una de sus patas, inmovilizándolo por completo. Elise se levantó con algo de dificultad y comenzó a preparar otra técnica. Graylen entró a la sala, y al poco de entrar, el Nucleud se esfumó en una nube de partículas de luz. «Bien hecho», dijo Graylen con voz seca, ayudando a Nolan a levantarse. «Siguiente grupo, prepárense». Elise y Nolan salieron mientras Marek y Selene cruzaron el umbral. Cuando Graylen salió de la cámara y el Nucleud reapareció en un momento, Marek fue el primero en moverse. Se impulsó con fuerza hacia el Nucleud y lanzó un gancho directo al torso del Nucleud. Su puño envuelto en energía chocó contra el cuerpo del Nucleud, que retrocedió medio paso por la fuerza del impacto, aunque sin mostrar daño visible. Selene alzó ambas manos y generó dos esferas de energía espiritual. Las comprimió hasta que se volvieron del tamaño de una pelota de béisbol. Las lanzó con precisión hacia el costado del Nucleud. «Flanco derecho», gritó Marek, girando con una patada en giro que buscaba las piernas del Nucleud. El Nucleud se giró apenas, permitiendo que una de las esferas de Selene impactara sobre su espalda. La explosión generó un destello y una onda de choque que hizo vibrar levemente las paredes de la sala. El Nucleud retrocedió un paso y giró sobre su propio eje, soltando un coletazo que barrió el suelo. Marek logró esquivarlo por poco rodando hacia un costado. Selene, desde la retaguardia, creó un nuevo proyectil comprimido de energía espiritual. El proyectil surcó el aire, pero el Nucleud bloqueó el ataque con uno de sus brazos. Acto seguido, lanzó una embestida directa contra Marek, que apenas logró rodar a un lado para evitar un impacto letal. Selene lanzó el proyectil, pero el Nucleud reaccionó con velocidad inesperada. Abrió sus fauces y concentró energía espiritual en un punto que lo disparó en un haz que cruzó el aire. El proyectil de Selene y el haz de luz del Nucleud colisionaron en el aire, generando una explosión que sacudió la sala. Ambos ataques se anularon en el impacto, pero la onda resultante empujó a Selene hacia atrás, haciéndola caer. Graylen volvió a entrar y el Nucleud volvió a desaparecer. «Suficiente», dijo Graylen con voz firme, cruzando los brazos. «Siguiente grupo». Selene se levantó con dificultad, sacudiendo el polvo de su ropa mientras Marek se frotaba la mano. Idris y Carl cruzaron la puerta y el Nucleud volvió a formarse. Carl se movió con rapidez por el flanco izquierdo, sus dagas ya en mano, mientras Idris cargaba de frente. Ambos se sincronizaron con eficacia. Carl apuntó a las articulaciones, buscando debilitar los puntos de movilidad del Nucleud, mientras Idris atacaba de frente, buscando llamar la atención de la criatura. Carl se deslizó por el costado y hundió una de sus dagas en la corva trasera del Nucleud, pero esta rebotó con un destello, como si hubiera golpeado metal. Idris aprovechó ese instante para impulsarse y propinarle un golpe directo al centro del torso. El impacto hizo que la criatura retrocediera un par de pasos antes de lanzar una garra rápida en dirección a Idris, enviándolo a volar varios metros por el aire hasta chocar contra la pared. Carl intentó moverse con rapidez para cubrirlo, pero el Nucleud giró con brutalidad, azotándolo con la cola y estrellándolo contra el suelo. Las dagas se le soltaron de las manos al impactar. Ambos intentaron levantarse, tambaleándose, pero el Nucleud ya había levantado una de sus patas para aplastarlos. Entonces, Graylen entró y el Nucleud desapareció al instante. «Suficiente», declaró Graylen con su voz firme, observando a ambos desde el umbral. «Ryu, es tu turno». Asentí y di un par de pasos al frente con chispitas aún sobre mi hombro. Al cruzar el umbral, esperé a que apareciera el resplandor de la aparición de Nucleud. Pero no pasó nada. «¿Qué ocurre?», pregunté, mirando alrededor. Graylen frunció el ceño.
Es posible que, tras tantos combates seguidos, el Nucleud haya sufrido daño suficiente como para necesitar un período de recuperando. Dijo. Esperaremos unos minutos. Asentí y me quedé esperando. Pasaron 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, está volviendo. Murmuró Elise. Una vibración sutil recorrió el suelo. Luego, un destello emergió en el centro de la sala y reapareció el Nucleud. Activé potenciamiento de inmediato. Ryu. P. 16, 17. La energía espiritual recorrió mi cuerpo como un torrente cálido, activando músculos, tensando tendones, agudizando mis sentidos. Di un paso al frente con determinación, y Chispitas saltó desde mi hombro al suelo. Carga estática. Murmuré. Chispitas chilló y su pelaje se erizó de inmediato. Pequeños rayos eléctricos saltaron de su pelaje. Chispitas. P. 8, 9. El Nucleud rugió, abriendo sus fauces y cargando en línea recta. Apenas tuve tiempo para reaccionar, salté a un lado y rodé por el suelo. Chispitas reaccionó con rapidez, esquivando en un destello veloz y posicionándose a mi lado. Creó una esfera espiritual en la palma derecha. Ryu. P. 15, 17. Chispitas, descarga eléctrica. Ordené. Chispitas chilló con fuerza, su pelaje se iluminó con chispas vibrantes, y liberó una descarga directa desde su cuerpo. Un rayo chispeante cruzó la distancia, impactando contra el Nucleud. El Nucleud se sacudió, pero apenas retrocedió medio paso. No fue suficiente. Chispitas. P. 7, 9. Proyectil terrestre. Murmuré, formando 3 bolas de tierra compactada. Ryu. P. 14, 17. Lancé la primera con un giro de muñeca. El proyectil impactó en el torso del Nucleud con un golpe sordo, dejando un rastro de polvo. No se detuvo. La segunda bola impactó en la base del cuello, justo entre la placa dorsal y el músculo del trapecio. La tercera voló en línea recta hacia el ojo izquierdo. El Nucleud alzó una garra y desvió el impacto con el dorso. Coletazo eléctrico. Grité. El pequeño cargó su cola con energía, que crepitó violentamente. Saltó hacia una de las patas del Nucleud y golpeó con toda su fuerza justo en la articulación. Chispitas. P. 6, 9. El golpe generó un chispazo intenso. El Nucleud gruñó, retrocediendo un par de pasos mientras sacudía la pierna afectada. Por un instante, sentí que teníamos una apertura. Me preparé para lanzar otro ataque, pero Grailen pasó el umbral. Suficiente. Dijo con voz firme. El Nucleud se desvaneció en una nube de partículas de luz antes de que pudiera reaccionar. Buen intento. Dijo Grailen, mirándome directamente. Asentí y salí de la sala mientras la tensión aún se disipaba de mi cuerpo. Chispitas volvió corriendo hacia mí, con la cola aún chispeando por la electricidad residual de su último ataque. Emitió un pequeño chillido de emoción, saltó hasta mi hombro y se acurrucó contra mi cuello, temblando levemente por la descarga acumulada. Grailen se giró sin añadir más y sacó una pequeña libreta de su traje, anotando algo en la libreta. Terminamos por hoy, regresen a la superficie. Ordenó. Mientras el grupo comenzaba a moverse hacia el ascensor, nadie hablaba demasiado. Había una mezcla de agotamiento y cansancio. Por fin regresamos a la superficie, atravesando las alcantarillas y llegamos al pasillo de acceso. Regresé a mi habitación. No estaba especialmente cansado, pero sí un poco adormecido. Me dejé caer en la cama. Chispita saltó a mi lado y se enrolló como una espiral cálido.